hablamos acerca de estos términos, por supuesto, hermanos y hermanas, que toda doctrina del Señor siempre va a ser un tanto polémica. ¿En qué sentido? Yo creo que 3 cosas tenemos que resaltar. La primera, hay que darle valor a Dios y a la palabra al identificar plena y conscientemente este puntito. El primero, es la soberanía de Dios la que estamos estudiando aquí. Y hermanos, nosotros apenas metemos nuestra naricita en esa vasta propiedad de Dios. O sea, nosotros no vamos a ser capaces jamás de entender toda la mente de Dios. Jamás vamos a llegar a comprender la totalidad de la doctrina de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dejaría de ser Dios. Si lo llegamos a comprender y descifrar, deja de ser Dios. Pero como nosotros somos incapaces de comprender a cabalidad y en la totalidad la doctrina del Espíritu del Señor, hermanos, levemente conocemos, pero hay cuestiones que se nos escapan a nosotros y debemos de resaltar en primer lugar. Dios es soberano. Y como Dios es infinito, mantenemos la frase, ¿quién puede comprender la mente de Dios? Ninguno de nosotros. Y eso es bueno. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque al fin de cuentas quien sale ganando es Dios y su iglesia. Cuando yo leo la Biblia y hay un error, el error no es ni de Dios ni de la palabra, es mío. Mi Dios nunca falla, mi Dios es soberano, mi Dios es perfecto. Ahora, en segundo lugar, hay una cosa aquí bien interesante. Nosotros debemos de darle el beneficio de la duda a Dios. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? La frase parece muy particular, pero ¿en qué sentido? Que todo lo que Dios hace, lo hace en beneficio de su pueblo. Ese es el segundo principio. Nunca piense usted, ni nunca demos a entender que Dios se equivoca en su forma de actuar y además, nunca dejemos de pensar que lo que Dios hace para nosotros, para su iglesia, para su pueblo, siempre es bueno, siempre es bueno. Es como el principio de la creación, y vio Dios que era bueno, y bueno en gran manera. Ese es el segundo principio que vale la pena que nosotros analicemos. Y el tercero, que también es fundamental, es muy interesante, Dios siempre va a revelar lo que Él quiere para beneficio de nosotros. Y va a revelar precisamente lo que nosotros podemos llegar a comprender. Jamás nos va a hablar a nosotros, aprovechando ese tipo de películas que surgen en nuestro medio, jamás Dios nos habla por códigos. Siempre nos habla de tú a tú, porque esa fue la intención de permitir que el Hijo del Hombre viviera en medio de nosotros. El Emmanuel, el Dios con nosotros. El principio de comunicación con Dios, el principio de comunicación de Dios, y el principio en el cual Dios se comunica con su pueblo, siempre es de manera clara. ¿Verdad? Nos habla por sombras, por tipos, pero siempre nos da su interpretación. Siempre nos abre el corazón y la mente para entender sus propósitos y sus designios. Y las cosas que no comprendemos, Dios se las ha reservado para manifestarlas en la eternidad para bendición de nosotros también. Bajo esos 3 principios, Dios es soberano, lo que hace es positivo siempre para nosotros y además siempre como una bendición de comunicación para su pueblo. Entonces pasemos a esta etapa. Si obraran así y perseveraran en una actitud tal, aunque quisieran hacer ver que han nacido de nuevo, es evidente que pecaron contra el Espíritu Santo y su fin será la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Hay que reafirmar algunas palabras, hermanos. Miren, ¿se equivocó Dios al llamar a Judas? Claro que no. Pero Judas no quiso recibir a Jesucristo como el Señor de su vida. Dios se reveló a muchísimas personas, he insistido, en el Antiguo Testamento. Se le reveló a Nabucodonosor. ¿Quiso convertirse en Nabucodonosor? Claro que no. Aún, yo les mencioné a ustedes que el primer caso registrado en la Biblia de un hombre que recibe una revelación en sueños divinos y su interpretación
como fue el caso de Abimelec en el tiempo de Abraham y Sara, aquel episodio en donde Abimelec conoce a Sara, la quiere conquistar, pero Dios le revela, no la vayas a tocar porque es la esposa de mi siervo. Abimelec dice, Jehová tu Dios se me reveló y me dijo tal cosa. Ahora, se da a conocer allí en el pasaje que Abimelec se convirtió en un creyente de Jehová de los ejércitos y aceptó el pacto que Dios había establecido con Abraham. No. Y alguien tan elocuente de haber recibido una revelación directa de Jehová, ni usted ni yo probablemente, por fe hemos oído, pero él se le reveló Jehová, le reveló su voluntad, le reveló el sueño, le habló. Mira, hermano, probablemente tuvo más revelación que algunos de nosotros. Hablando de ese tipo de revelación, porque a nosotros se nos ha revelado también por la palabra principalmente y por el Espíritu que nos reafirma esa palabra, ¿verdad? Pero ¿se registra que Abimelec a partir de ese momento fue un creyente? No. El mismo Faraón, hermanos. Dios se le reveló a Faraón. Dios le dio pruebas, señales y milagros de su existencia. ¿Sabe qué hizo? Perseguir al pueblo de Israel y morir en su intento. Se registra que él, previo a ahogarse en las aguas del mar que se había abierto, recibió al Señor y se hizo un creyente. Claro que no. O sea, Dios se revela, pero no forza. El Espíritu viene a nosotros, nos ofrece la santificación porque ya nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, pero no nos forza a ser santos tampoco. Ya somos santos, pero en el proceso de santificación, perfectos no. Yo insisto, por eso es que tenemos las iglesias que tenemos. Por eso es que nosotros somos como somos. Aunque en proceso de santificación y de perfección en Cristo Jesús. Y eso es lo contradictorio, si usted quiere, lo difícil de manejar, pero ya somos santos. Como yo les he mencionado, hay un libro en las librerías cristianas que se llaman, la carátula son 2 pares de guantes rojos. Y entonces el libro se llama Cuando los santos se pelean. Y no se dan de aletazos, se dan de puñetazos muchas veces. Pero somos santos en proceso de perfección, algunos más que otros. Y usted lee esas historias de hombres que estuvieron en plena comunión con Dios. Señor, ¿por qué a ellos les diste más de tu espíritu que a mí? No, me dio el mismo espíritu y la misma oportunidad. Soy yo quien tiene que revisar cómo ha respondido a esa presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y eso es lo que el estudio quiere darnos a entender también. Vea usted lo que dice 2 de Pedro 2, 20 al 22. Si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo son vencidos por enredarse otra vez en ellas, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Se recuerda aquel grupo de demonios que vinieron a encontrar otra vez la casa vacía? Pero hay algo interesante, limpió la casa, eso es lo que dice el texto. Limpió su casa, que en este caso era su corazón, pero no la llenó con el Espíritu Santo. No era una persona convertida. Porque si hubiera sido convertida, ¿de quién estaría lleno? Del Espíritu del Señor. Lo que pasa es que la ordenó. Ahora, eso ha pasado con muchas personas. Mi hermano, yo tengo un tío alcohólico que de la noche a la mañana dejó de fumar y dejó de tomar. Y entonces alguien le dijo, ¡hala usted, Roberto! Mire, Roberto, usted sí que es un hombre, pero capaz de poder alcanzar hasta el cielo, le dijeron. Porque usted dejó de tomar, usted dejó de fumar. Mire usted, qué bueno que así es usted. Y entonces, ¿sabe qué dijo él? Miren, dice, ¿ya vieron que no se necesita ser cristiano para dejar todas estas cosas? Miren la blasfemia. Así pasó 2, 3, 4 años. Con su casa ordenada, pero vacía. Y entonces aquellos, como dicen allá en el pueblo de uno de los hermanos que yo conozco de aquí,
aquellos julanos regresaron e hicieron más grande alboroto del que habían provocado anteriormente. Lo que la Biblia dice es que ese corazón se ordenó, pero no se llenó del Espíritu de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí 2 de Pedro 2, 20 al 22. Si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo son vencidos por enredarse otra vez en ellas, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así lo identificó Jesucristo con esa parábola, o esa expresión como perícopa. Si los hombres se condujeran de esta manera, darían a conocer simplemente que les falta la sinceridad y demostrarían que la obra de regeneración no ha sido hecha realmente en ellos. ¿Verdad? Y así hay personas. Mire, de verdad uno puede llegar a admirar personas como Gandhi, que tenían una paz interior, una reflexión interior, pero dice alguna historia que fueron regenerados en Cristo Jesús y recibieron a Cristo como el Señor de sus vidas. No. Y murieron en sus falsas creencias. Es más, ¿sabe una cosa? Gandhi les recomendaba a sus discípulos: estudien de Jesucristo y lean de Jesucristo. Por supuesto les agregó, pero no sean como los cristianos. Pero Gandhi leía de Jesucristo. Pero ¿sabe una cosa interesante de Gandhi? Nunca se menciona que recibió a Jesucristo como el Señor de su vida. Y fuera de Jesucristo no hay salvación. Por mucho que se enojen los ecuménicos, por mucho que se enojen incluso las personas moralistas y espiritualistas, fuera de Jesucristo no hay salvación. Pero entonces eso se aplica a Gandhi. Eso se aplica a aquellas personas que pueden sufrir incluso persecución por sus creencias religiosas y mueren por sus creencias religiosas, pero no necesariamente son salvos por sus creencias religiosas. Ninguno es salvo por sus creencias religiosas. La única salvación es en Cristo Jesús. A mí me daña la historia de los nazis en contra de los judíos, pero no por eso necesariamente fueron salvos. Murieron por sus creencias, y es lamentable y condenatorio que muera una persona por sus creencias aún religiosas, pero eso no lo hace salvo de la perdición y de la vida sin Cristo, sin fe y sin esperanza. No es su religión, es el creer en Cristo Jesús, aunque mueran por su fe. Entonces, son cosas que dañan, porque muchas personas, yo lo he escuchado, hermanos, muchas personas dicen que los judíos fueron salvos, sencillamente porque Dios les había dado la promesa. Claro, ahora nosotros sabemos que esa promesa es Cristo, pero entonces el que Dios la haya dado no necesariamente quiere decir que automáticamente ellos la hayan recibido, sino por el contrario, la misma Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, ¿Dios les dio la promesa? Claro que sí, pero lo que hace falta es que ellos rechazaron esa promesa. Y hoy encontramos nosotros pastores que le hacen la labia hasta el embajador de Israel por el aniversario de Israel, y ahí salen fotografiados con el embajador de Israel. Y el embajador de Israel diciendo: ustedes son unos mentirosos porque Cristo no es el Mesías, nosotros lo seguimos esperando. Y este lo abraza y hasta lo bendice. Y este otro solo piensa: ay, si supieran que solo es para cuestión de turismo. Hermanos, vean ustedes las implicaciones teológicas que tiene. Vean usted, por ejemplo, los espías enviados por Moisés. Habrían recorrido la tierra de promisión y habrían saboreado sus frutos, pero no habrían hecho suya nunca la fe ni la promesa. 2 de 12 que fueron. Y esos 10 restantes no entraron a conocer precisamente la gracia del Señor. ¿Quiénes fueron los únicos? Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque más que lo que vieron fue lo que creyeron. Y eso es parte también de nuestra fe. Estamos convencidos que, al contrario, un verdadero hijo de Dios, a pesar de sus momentos y sus caídas, sus debilidades, sus retracciones, incluso demostrará la rectitud de su corazón y la realidad de su nuevo nacimiento, porque regresará siempre fielmente al Salvador
y procurará la santificación. ¿Creen ustedes en eso? ¿Podrían darme ustedes en este momento un ejemplo? Y yo creo que un ejemplo básico, concreto de esto que estamos afirmando aquí es David. Hermano, hermana, David pecó más que Saúl. Si usted quiere poner en balanza, David peca más que Saúl, los pecados de Saúl son más abundantes. Pero ¿cuál es la razón por la que Dios se complace con su corazón por David? ¿Sabe por qué? Porque David pecaba e inmediatamente le decía al Señor, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti como el hijo pródigo. He pecado contra ti, Señor. Señor, por favor, perdóname. Mientras que Saúl, sus pecados le hacían más y más duro su corazón. David pecaba y entonces oraba para que Dios le perdonara. Lloraba en su cama como niño, Señor, estoy envejeciendo prematuramente porque tú te has enojado conmigo a causa de mi pecado. O sea, David reconocía su pecado, tenía más pecados, por lo menos la Biblia registra más pecados de David que de Saúl. ¿Cuál era la diferencia? Que tras sus caídas, sus debilidades, sus retracciones incluso, bastaba algo para demostrar la rectitud de su corazón y regresar a la comunión con el Señor. Y el Señor lo perdonaba. ¿Verdad? ¿Y cómo muere David? En comunión con el Señor. ¿Sabe? Es más, de él y de Abraham se menciona que vivían conforme al corazón de Dios. Pero ¿ha pecado usted como David? No. Y a él le dice que él ha pecado mucho más que muchos de nosotros. Y el Señor dice que David es conforme a su corazón. Yo no he mandado a alguien a que lo maten. David sí. Y una persona que daba la vida por David. Y él abusa de eso y lo manda como punta de lanza y cabal. Eso era lo que quería y eso fue lo que consiguió. Lo mataron. Yo no he hecho eso. ¿Verdad? Ni consciente ni inconscientemente. Yo no he atropellado a una persona y ésta se ha muerto. No, ni eso. David lo manda con conocimiento de hecho al frente. Y se lo ha hecho. Ay, pobrecito. ¿Quién lo iba a pensar, verdad? Si fue adrede. Pero Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Señor, lloraba, se envejecía. Sus huesos comenzaban a temblar. Hasta que confesé mi culpa y me aparté de mi pecado, dice David. O sea, esas son las personas con las que yo me identifico, ¿verdad? Con esas personas yo me identifico a pesar de mis caídas, de mis debilidades como persona, como hombre, como ministro de Dios, como cristiano. A pesar de esas debilidades que tengo, la intención del Espíritu es que las confiese. ¿Para qué? Para que el nuevo nacimiento que yo creo y estoy convencido ha pasado en mi corazón y por el cual clamo Abba Padre, es el que me hace regresar con mi Salvador a expresarle mi disposición que me perdone y a confesar mi pecado para ser restaurado. Y entonces el Señor lo que hace es seguir el plan de la perfección en mi vida por su Espíritu Santo. Repitámoslo una vez más. En el creyente, el pecado contra el Espíritu Santo consistirá no ya en una o más acciones pecaminosas, sino en el abandono a propósito del Salvador y en un regreso definitivo a la rebeldía y a la incredulidad de antaño. O sea, nunca fue creyente, nunca fue creyente. Sencillamente es uno que cree pero que no ha confesado. Eso es lo que le pasó a los corintios. Mire, si nosotros pudiéramos hacer eso, personas que creen y tiemblan como los demonios, pero no necesariamente es sinónimo de conversión. Fíjese usted que los demonios tienen, número 1, creen en Dios. Los demonios no son ateos. Creen y tiemblan. 2, los demonios tienen una clara concepción escatológica. Y ustedes ya como estudiantes de teología saben qué quiere decir eso. Tienen una clara concepción de los eventos por venir,
de la doctrina de las últimas cosas. Eso es lo que quiero decir con la mentalidad escatológica. ¿Sabe qué le dicen a Jesucristo? ¿Qué tienes con nosotros si no ha llegado tu tiempo?, le dicen los demonios. O sea que muchas veces los demonios tienen más clara su definición escatológica que muchos pastores que alardean de la venida del Señor, poniéndole fechas exactas. 3, los demonios tienen una clara concepción mesiánica. Hermano Carlos lo dijo en una ocasión que yo lo mencioné. Jesús, hijo de David, fíjense ustedes, ¿qué tienes contra nosotros? O sea, tienen una clara concepción mesiánica que ni los judíos tenían. Fíjese usted, mire esos 3 elementos de la demonología. Es interesante las frases que la Biblia registra y por eso permite Dios que los autores bíblicos dejen registrado en la Sagrada Escritura las palabras de los demonios, aunque Dios no lo haya inspirado, las palabras de los demonios, porque Dios no inspira a los demonios. Pero estos hacen esas 3 afirmaciones. No son ateos, creen e incluso tiemblan, reconocen. Muchas personas en las iglesias no tiemblan delante de Dios o no temblamos. ¿Sabe qué quiere decir cuáquero? Los que temblaban en su liturgia. De ahí vienen las iglesias de los amigos. Por eso es que les llamaban cuáqueros en los Estados Unidos. Los cuáqueros, los que tiemblan. Y era parte de su liturgia. Yo creo que nosotros tendríamos que temblar delante de nuestro Señor. No delante del pastor. Hay personas que le tienen más miedo al pastor que temor a Dios. Más miedo a los líderes de la iglesia que temor a Dios. Me dijo una señorita, ay pastor, pero no se lo va a decir a los ancianos porque ellos me dan miedo, dice. Pero ¿te has dado cuenta que lo que hiciste más ofendió a Dios? Pero es que los ancianos sí regañan y los ancianos. Vean ustedes ese concepto. Los demonios creen y tiemblan. 2, ¿qué tienes con nosotros si no ha llegado tu tiempo? Mentalidad escatológica. Número 3, tienen una clara concepción mesiánica. Jesús, fíjese usted la declaración, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Entonces, la persona que está allí, que probablemente es una persona afín al Evangelio, no necesariamente quiere decir que sea un hijo o hija de Dios. Por eso en nuestros países ya muy evangelizados, muchas personas, uno pregunta, ¿pero usted cree en Dios? Claro, ¿acaso yo soy un animalito de 4 patas, me han dicho a mí, para no creer en Dios? Pero usted ha recibido a Cristo como el Señor de su vida. Ah, no, esa es otra cosa usted. Porque yo no quiero ser evangélico, me han dicho varias personas. Pero creen en Dios. ¿Son o no son creyentes? Uno puede decir sí. Ese es el fenómeno de nuestras sociedades cristianizadas. Pero no necesariamente quiere decir que son sociedades convertidas al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y movidas por el Espíritu del Señor. Ese es una de las diferencias fuertes. Muchas personas hasta matan en el nombre de Dios. Recuérdense ustedes cómo uno de los directores de la Policía Nacional de Guatemala llegó a afirmar que él tenía la misión de acabar con los mareros y con las personas que hacían lo malo. Y lo llegó a afirmar hasta por uno de los canales de televisión en Guatemala. Esto, un verdadero cristiano no lo hará nunca. Un verdadero cristiano perseverará hasta el fin y será salvo, dice Mateo 24:13. O sea, un verdadero cristiano no va a blasfemar contra el Espíritu Santo, no va a pecar contra el Espíritu Santo, porque está dentro de él. Y será salvo por toda la eternidad. Y la vida eterna que ha empezado en él no terminará jamás. Entonces, creyente no necesariamente quiere decir convertido, ¿verdad?
Recuerden ustedes que hasta las autoridades de nuestros gobiernos en estos países centroamericanos o latinoamericanos se confiesan creyentes. Creyentes con los de la espiritualidad maya y son creyentes. Con los católicos y son creyentes. Con los evangélicos y se dicen creyentes. O sea, estas personas por su juego político se declaran creyentes. Y es cierto, pero no necesariamente convertidos ante la gracia del Señor. Y blasfeman entonces contra el Espíritu Santo. Es verdad que algunos cristianos, después de haber cometido una falta, son acosados por el temor de haber cometido pecado imperdonable. Yo he tenido gente en las iglesias que ha cometido serios pecados. ¿Sabe usted que yo tenía una persona, una hermana en la iglesia que cuando yo llegué a la iglesia tenía 25 años de no tomar la Santa Cena? ¿Cuál era la razón? ¿Se la habían negado? No. Ella dispuso en su corazón no tomar la Santa Cena por el pecado de haberse casado con una persona no cristiana, siendo ella ya cristiana desde hacía mucho tiempo y haber nacido en un hogar cristiano. Y ella decía, esto jamás me lo va a perdonar el Señor. Y entonces vengo yo y le digo, hermana, ¿usted cree que una persona a la que Dios nunca perdona entrará al reino de los cielos? Se quedó. No, hermano, me dice. Entonces vengo yo y le digo, ¿y usted cree que Dios ha querido perdonarla y Él la ha tomado por hija? Sí, hermano. Entonces, hermana, confíe, si ha confesado su pecado, fiel es Dios. Fiel es Dios. No podemos nosotros, yo nunca he visto, yo no lo he visto, no sé si hay algún niño así raro, pero yo nunca he visto a un niño que diga, bueno, mi papá no me castigó, pero yo me voy a castigar y me voy a poner un mes sin televisión porque le rompí un brazo a mi hermanita. Yo nunca lo he visto, ¿verdad? Le rompió el brazo a su hermanita, lloró, le pegaron, tal vez lo castigaron un par de días y a los 2 días le dice, papá, ya puedo ver la tele. ¿Por qué? Porque no se autocastiga el niño. Yo creería que es un niño anormal si alguien se autocastiga. Sabe que le quebró el brazo a su hermanita, pero al segundo día, papá, ¿será que puedo ver tele? Ahora, ¿cuántos cristianos muchas veces se autoflagelan? Se dan de golpes. Como tú no me perdonas, entonces yo me estoy flagelando. Pero no es así lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces hay personas en nuestras iglesias que también no necesariamente son guiadas por el Espíritu del Señor y hacen imprudencias no propias de cristianos o cristianas en el Señor. Están sinceramente arrepentidos y sienten dolor continuo. Querrían regresar a Dios, pero no se atreven, persuadidos que están perdidos definitivamente. Y eso no es lo que el Espíritu del Señor está diciendo, ¿verdad? Imagínense qué hubiera sido la historia del hijo pródigo si dice, aquí estoy en este lugar, en donde Dios el Padre no lo ha querido para mí. Me da tristeza porque yo quisiera decirle a mi Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero aquí me voy a quedar. ¿Hay personas así en nuestras iglesias? Sí las hay. Sí las hay. Mire, yo sé que Dios me puede perdonar, pero lo que yo hice es imperdonable. Entonces, ¿en qué quedamos? Y es más, honestamente, hermanos, miren ustedes, apliquémoslo en la pastoral. A veces hay pecados que los consideramos mucho más grandes que el poder y la misericordia del Señor. Y eso en el sentido pastoral nos llama a nosotros a ser personas comprensivas, restauradoras y no acusadoras, porque el único que acusa es el diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros somos llamadas a restaurar en el perdón que Dios ha ofrecido. El único pecado de boca de un pagano que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo lo demás es perdonado, por supuesto, pero hay que darle el nombre que merece cada situación. Hay pecados que son más escandalosos que otros, pero no necesariamente. Para los evangélicos hay pecados más grandes o más bajos.
Por supuesto he visto en disciplina a adúlteros, pero jamás a un chismoso. Y el pecado es el mismo. He visto en disciplina a un borracho, pero nunca he visto a una rencorosa en disciplina. ¿Qué es más pecado? Uno es escandaloso, el otro es más tolerable, pero delante de Dios, su palabra y la interpretación que la Iglesia Evangélica ha hecho, pecado es pecado. Ahora, tanto lo uno como lo otro son dignos de restauración porque el Espíritu lo promete. ¿Qué se necesita para que Dios perdone? Confiesa, apártate y entonces serás perdonado. ¿Después de 6 meses de disciplina? No. Lo de la disciplina hay que admitir que es una práctica eclesiástica, no una doctrina bíblica. Podemos inferir nosotros este y este otro pasaje, pero no es. Hay que admitir que es una práctica eclesiástica, ¿verdad? Hay momentos en los que el Señor le dice, mira, te he entregado a Satanás para que te zarandee. Y si hoy lo hace y mañana estás contento conmigo, mañana estás comiendo en la mesa conmigo. ¿Verdad? Usted no mire a Pedro ahí 2 años en disciplina, sino una restauración continua en la vida de Pedro, cuando hay arrepentimiento y confesión de pecados. Nosotros no creemos que su profunda convicción de pecado y su deseo de volver a hallar al Salvador prueben precisamente que el Espíritu está en obra en ellos y que no les ha dejado. O sea, yo sí sabe que me preocuparía cuando a un cristiano o a una cristiana el Espíritu de Dios ya no le redarguya. Eso sí sería una preocupación seria y hay que transmitirle a la gente. Fíjese usted que si el Espíritu está tocando su corazón, vale la pena explotar eso. ¿Por qué? Porque recalca que somos hijos de Dios, porque recalca el propósito de Dios, ¿verdad? Y además la presencia de Dios. La vigencia de Dios, aunque tal vez es una palabra inadecuada, la vigencia de Dios en nuestras vidas. Pero eso es algo que sí vale la pena. Si quisieran solamente pedir a Dios su perdón y aceptarlo por la fe, serían librados al punto, puesto que Jesús ha prometido que no echará a nadie que vaya a Él. Eso lo dice Juan 6:37. Pero eso es muy lindo, hermanos. Eso es muy, muy, muy lindo, ¿verdad? A veces nosotros no perdonamos. Ay, don Rafa, si me la vuelve, ay de usted. Lo perdono, pero ay de usted. No estoy perdonando. ¿Verdad? Como el papá al hijo, por ejemplo. Mira lo que hiciste. Papá, pero si fue hace 3 años, pero no se me olvida. Papá, pero si me dijiste que me perdonás, yo ya te perdoné, pero ay de vos si lo volvés a hacer. No lo ha perdonado. Quisiera estar en esa escena del hijo, el padre, el hijo pródigo, el padre, el hermano mayor. Nunca le dice, ya viste, mira, yo te lo dije, mira cómo venís, asqueroso, puerco, mira la ropa que traes, sin zapatos, perdiste el anillo, mira cómo olés de feo, yo te lo había dicho, mira, no. Fíjese usted que me llama la atención la actitud que Jesús dice y le atribuye a este padre, que viéndolo, se le tira al cuello a abrazarlo y besarlo. Yo estoy convencido que, como la idea aquí, si usted ve que nos demuestra el pasaje, es que era un hombre pudiente, yo me imagino que este hombre estaba de una manera pulcra vestido. Y el otro no viene de esa manera. Y entonces lo que me refleja el pasaje es un amor y un perdón tan incondicional que si usted analiza el speech, el discurso que aquel armó estando ahí en esa área, llega a decir un 40% de lo que pensó. El padre lo interrumpe con un abrazo.
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se queda. Allá había dicho, voy a decirle a mi padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ponme como uno de tus jornaleros. Como que ya no termina todas esas ideas. Y el padre llama inmediatamente. Cámbienlo, báñenlo, vístanlo, pónganle calzado y anillo. Y da una razón poderosa, porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Fíjese que si usted mira en el discurso del Padre, analice, separe las palabras del Padre, jamás hay dos tipos de cosas. Jamás hay un remordimiento del Padre. Jamás hay una acusación del Padre. Y en ese sentido, jamás hay un reclamo del Padre. No hay reclamos. ¿Cuántas veces la gente reclama? El pastor reclama. Aquí el Padre no reclama. No reclama, si usted se da cuenta, no reclama. Toma acciones restauradoras. Y eso, por supuesto, nos dice mucho a nuestra pastoral, ¿verdad? Nos dice cómo debemos de tener los brazos, en qué posición tenemos los brazos para recibir a esas personas, movidos por el Espíritu del Señor. Si quisieran solamente pedir a Dios su perdón y aceptarlo por la fe, serían librados al punto, puesto que Jesús ha prometido que no echará a nadie que vaya a Él. Eso es la promesa y la palabra. Hagamos finalmente otra pregunta. ¿Podemos nosotros pensar o decir de una persona cualquiera que ha cometido el pecado imperdonable? ¿Podríamos nosotros decir esto, que conocemos a personas que han hecho un pecado imperdonable? Por lo menos el único que dice la Biblia. Probablemente nosotros conozcamos, pero no son creyentes. Son personas enajenadas completamente y duras precisamente ante la presencia de Dios. No, puesto que solo el Señor sabe quiénes son los que le pertenecen. Y en 2 Timoteo 2:19 nos dice que es el Señor el que conoce a los que le pertenecen. Y nosotros no podemos juzgarlos de modo alguno, ¿verdad? Es más, es hasta bíblico que hayan personas en nuestras congregaciones que no necesariamente son cristianos. Es hasta bíblico dejarlos crecer junto con la cizaña y el trigo. Es hasta bíblico. El que hace la separación al final de los tiempos es el Señor. No nosotros. No nosotros. Porque podemos equivocarnos, ¿verdad? Podemos tener prejuicios muy grandes. O honestamente, tal vez preguntémonos con cada uno de los pastores y pastoras. ¿Toda la gente de nuestras iglesias nos agrada por igual? No. Hermanos, hay hermanos que tienen la habilidad de caer mal. No se esfuerzan mucho. Pero ¿sabe una cosa? Me decía un tío que es pastor, mi hijo, no todos los pastores somos agradables. Yo conocí una familia que se fue de una iglesia y le dijo al pastor, que era mi pastor, que era mi coordinador, hermano, disculpe, no aguantamos más. Hemos intentado, hemos orado, hemos ayunado para que Dios nos dé amor para usted, pero no nos agrada. Nos vamos de esta iglesia porque usted nos es desagradable. Y se fueron. Ahora, ¿no será que nosotros somos iguales que las personas de la iglesia, que de repente a algún grupo, a algún sector les caemos mal? Pero eso no quiere decir que no reconozcamos que Dios es su Señor. Por eso es que nosotros, gracias a Dios, no se nos ha dado a nosotros la potestad para decidir este es salvo y este no. Le pertenece al Señor. A este sí le doy mi espíritu y a este no. Eso es potestad de nuestro Señor. Guardémonos bien, pues, de hacerlo, pero advirtamos a los que pecan y oremos por ellos a fin de que escapen
de un peligro tan terrible como es precisamente caer en esa situación en donde posiblemente algunas personas no creyentes aún tengan la oportunidad de confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor, porque previamente no han pecado ni blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos pues comprender este pasaje? Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no sea para muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Hay pecado para muerte, por el cual yo no digo que pida. Vea qué interesante. ¿Por cuántos no cristianos ora usted en su ministerio? Yo oro por personas. A veces queremos forzar a las personas de la iglesia y yo las forzo para que oremos con sentido, con nombres propios, con apellidos propios, con rostros propios, para no orar así, Señor, te pedimos por todo el mundo. Yo le digo a la gente, hagamos oraciones con sentido, hagamos oraciones con nombres propios de personas particulares que nosotros estemos orando por ellos. Yo pido por ellos, oramos por ellos, ¿verdad? Pero hay pecados de muerte como la blasfemia del Espíritu, por el cual yo no digo que se pida, dice aquí la primera carta de Juan 5:16. Aunque yo no conozco, aunque sí he escuchado a personas que han blasfemado en contra del Espíritu Santo. A veces uno encuentra en los mismos medios de comunicación escritores blasfemos contra la presencia de Dios y contra el Espíritu Santo. Hay de ellos, ¿verdad? Pero mientras yo no lo sepa, oraré por aquellas personas que el Señor puede tener misericordia de ellos y les ayudará y les confrontará y les dará también de su conocimiento. Parece que este texto no se refiere al pecado contra el Espíritu, que no sería cometido por un verdadero hermano. Creemos más bien que es un pecado bastante grave para dar lugar a la muerte física del creyente que lo ha cometido, pero no a su perdición espiritual. Por ejemplo, mire, yo conocí a un muchacho que murió de SIDA. Nació en un hogar cristiano y era un cristiano. Se convirtió en un homosexual siendo cristiano. Y tuvo sus primeros novios, si se puede decir así, en la misma iglesia. Se contagió de SIDA. Y ya después de contagiado de SIDA, por supuesto no en su primera etapa, sino que casi en la etapa final, él pidió perdón. ¿Cree usted que Dios lo perdonó? Sí. Y nosotros lo ungimos. Y en algún momento ese texto salió a escena. Y le dije, Señor, en tus manos está la vida de este hombre. Y él murió de SIDA. No murió atropellado, no murió por una enfermedad incurable, no de genética, ¿verdad? Adquirió una enfermedad por su pecado. Hermanos, hay personas que, por ejemplo, supóngase que tomaron, siendo cristianos, toman sábado, domingo, siguieron lunes y martes, el miércoles se presentan a su trabajo y perdieron el trabajo. ¿Fue por una prueba de Dios? Claro que no. Perdieron su pecado, su trabajo por el pecado y arrastraron a su familia. Por supuesto yo voy a orar para que Dios le provea otro trabajo, pero lo voy a confrontar para que por su pecado reflexione, confiese delante del Señor, sea restaurado y no dañe a su familia, no el diablo, ni las tentaciones, él con esas actitudes. Y eso es lo que está diciendo aquí el texto también. Y eso es lo que nos presenta a nosotros aquí la palabra de Dios. Entonces, hay muchas personas, hermano, fíjese que el diablo me hizo hacer tal cosa. No, hermano. Usted es muy responsable y asuma también su responsabilidad delante del Señor para que no haya una situación que le provoque precisamente consecuencias negativas. Pablo habla de un caso análogo cuando dice
el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. También nosotros conocemos el caso de Pedro, ¿verdad? Te he entregado a Satanás. Ya que no querés de otra manera, te he entregado a Satanás. ¿Para qué? Para que éste te zarandee. Y muchas veces, si usted mira ahí ese pasaje, lo que nos dice es que algunas personas van a ser hasta entregadas por Dios para ser zarandeados por Satanás, tal vez de esa manera. Se arrepienten y están en plena comunión con Dios. ¿Lo consiguió Jesús con Pedro? Sí lo consiguió. ¿Para qué voy a estar orando yo Jesús versus yo? Yo no voy a estar en esa situación, Jesús versus yo. Señor, por favor, sé benevolente, acude a mi misericordia más que a la misericordia de Jesús. Yo no voy a estar en contra de Jesús por eso. Pero sí encontramos situaciones que nos llaman poderosamente la atención, en donde aún siendo entregado a Satanás es para que su carne, vea usted su naturaleza vieja, sea liberado precisamente para que su alma, su corazón, su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esa es parte de lo que hace el Espíritu del Señor con nosotros. Nosotros solo hemos enseñado la parte de que el Espíritu nos da gozo y nos da dones, pero no vemos también las otras partes en donde el Espíritu nos está perfeccionando en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo es esa persona maravillosa que vive en nosotros y que actúa en nosotros. Que el Señor les bendiga.